De estas elecciones dejan patente el incremento del apoyo a la ultraderecha, ya lo estamos contando, en un país con tanta historia como Alemania. La candidata de AfD ha recibido el 20,8% de los votos y eso le convierte en la segunda opción, de la ciudadanía alemana. La han votado más de 10 millones de personas. La pregunta es: ¿ha perdido el miedo a Alemania a la ultraderecha? Saludo en este punto del programa ya a Franco de Ledone, él es doctor en comunicación y autor del libro Factor AfD. ¿Hay respuesta? ¿Ha perdido Alemania el miedo a las opciones más extremistas? Yo creo que ha pasado lo que viene sucediendo en diferentes países del mundo, no solo en Europa, sino más allá, y es un crecimiento progresivo de una agenda más radicalizada, una agenda política donde vemos que algunas cuestiones que hace 10, 15 años estaban por fuera de lo políticamente correcto, de lo aceptable, ahora están dentro, ¿no? Y ahora posiblemente potenciados por ciertos sentimientos de decepción, por ciertos sentimientos de descontento, son aprovechados por este tipo de partidos, en este caso Alternativa para Alemania, para conectar ese descontento, como decía hace un momento el colega, ese descontento, esa decepción con una agenda propia de la derecha radical, una agenda nativista donde se pone por encima de cualquier discusión la cuestión migración, por ejemplo, una agenda autoritaria donde todos los problemas sociales se solucionan con la agresividad del Estado, se quiere, y no con pensar en políticas públicas que logren empequeñecer, si se quiere, las causas de esas desigualdades, y con una visión profundamente antagónica, ¿no? La definición académica de populismo. Muchas veces se usa populismo para hablar de demagogia, ¿no? Bueno, eso podría ser un sinónimo en otro ambiente, pero en la academia, cuando se habla de populismo, se habla de antagonismo y decir, ellos son los malos, nosotros son los buenos. Esos partidos de allá nos han destruido y están en contra de los intereses del pueblo y nosotros venimos a defenderlo. Cuando uno mira en concreto, cierro con esto, ¿qué tienen para ofrecer? Bueno, ahí se quedan en los eslogans. Ahí es mucho más difícil entender cuál sería concretamente las políticas públicas que llevarían adelante para solucionar los problemas que ellos marcan que existen en Alemania. Andrea, te estaba comentando cuáles son las claves de ese éxito que en concreto en un país como Alemania, que tiene tantísima historia, ha podido tener en estas elecciones. Si quizás no solo le ha votado la gente que está de acuerdo con esos postulados y con ese discurso que es tan claro en asuntos como inmigración o seguridad, sino si puede ser una clave también el voto de protesta que haya podido recibir. Absolutamente sí, yo creo que es un factor clave para interpretar el éxito de esta formación en Alemania, así como de formaciones parecidas en otros países occidentales. Creo que lo que ocurre es que hay un malestar muy profundo en ciertos sectores de las sociedades occidentales y que hay partidos populistas, especialmente de ultraderecha, que son capaces de interceptar, manipular ese malestar para convertirlos en votos a favor de propuestas antisistema. Es un fenómeno que se replica de forma muy parecidas en distintos países. Ha ocurrido, por ejemplo, en el Reino Unido, en Inglaterra en concreto, con ocasión del Brexit, cuando vimos que había capas importantes de la Inglaterra más profunda, el cinturón obrero del norte de Inglaterra, que votó a favor del Brexit. En Estados Unidos es algo parecido. Una parte importante del apoyo a Trump procede de clases populares, de sectores donde la industria ha venido a menos, se han perdido empleos manufactureros y hay un descontento con un sistema que es percibido como favorable a las clases superiores, a las clases globalizadas, a los más cultivados y a los que se pueden aprovechar de este tipo de mundo. Y en las clases populares ese descontento viene aprovechado por formaciones como AfD en Alemania. Y si miramos al voto, ellos han triunfado en el este del país de forma clarísima y en la parte occidental del país han ido bien en las circunscripciones donde hay más dificultades económicas. Es un país próspero, no estamos hablando de pobreza profunda, pero sí que donde hay un malestar socioeconómico, allí es donde Alternative für Deutschland va más fuerte. Es una de las claves fundamentales de interpretación. Recogen ese descontento, ¿no? Y lo que estamos viendo también por otros fenómenos de ultraderecha en otros países es que se suele cumplir que tiene un liderazgo muy fuerte. Franco, ¿quién es Alice Weidel? Porque es además una figura con ciertas contradicciones, ¿no? Porque lidera un partido que tiene un discurso que no concuerda de alguna manera con algunos de sus postulados o de su vida personal, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es una de las líderes de AfD
AfD ha tenido muchos líderes pese a su corta edad. AfD se funda en el año 2013 y cada uno de sus líderes fueron cayendo uno detrás de otro. Ella es la cuarta en cooperación con Tino Shurpala, que es el hombre que veíamos hace un momento al lado de ella en las imágenes, y es una persona que es lesbiana, vive con su esposa, tiene una residencia en Suiza, y tiene hijas con esa pareja, ¿no? Es decir, muchos de los elementos que critica el partido de ultraderecha en Alemania, así como otras derechas radicales de lo que sería la visión progresista y demás, es lo que se refleja en la vida de Alice Weidel. Más allá de eso, es una persona que viene o que ha trabajado en el sector de las finanzas, tiene una visión profundamente neoliberal de cómo llevar adelante la política económica en un país, y esto también genera ciertas contradicciones y rispideces dentro del partido político, porque hay otros sectores más nacionalistas, más exacerbados, si quiere, desde lo radical. Ahí lo vemos justamente a uno de sus representantes, que es el señor de corbata, Björn Höcke, a la izquierda de Weidel, justamente, que tiene una visión de reforzar el Estado, no de achicarlo, como podría pensar Alice Weidel, ¿no? Entonces, dentro del propio partido ahí existen esas contradicciones. Más allá de eso, en uno de los debates, hubo como 7 u 8, no sé, una cantidad exagerada de debates en las diferentes televisiones alemanas, se le preguntó por esto. Y ella no respondió con mucha claridad. Ella dijo que defiende la imagen de familia, lo que ella considera familia tradicional, de papá, mamá, hijos y perro, pero que ella tiene su propia vida en esas condiciones de matrimonio igualitario. No le llamó matrimonio, le llamó unión civil o unión de hecho. Y ahí es donde entran esas contradicciones que no terminan de ser respondidas. Más allá de eso, es muy popular, ha logrado este resultado desde ya, muy popular entre sus votantes, quiero decir, y veremos cómo va a llevar adelante una de las tareas tal vez más graves que tiene la ultraderecha. Graves me refiero con el peso que representa, que es liderar la oposición, ¿no? Liderar la oposición y poder posicionarse para dentro de 4 años en las próximas elecciones sacar a un resultado más amplio, ¿no? Es una contradicción, pero está claro que no le ha pasado factura. Y este auge de la ultraderecha no es un fenómeno nuevo, ya está presente en 6 gobiernos europeos. En Italia y en Hungría, de hecho, dirigen el país con Giorgia Meloni y Viktor Orbán, y en otros países como Eslovaquia, Croacia, Finlandia, Países Bajos están dentro de las coaliciones de gobierno. El caso de Alemania parece particular en todo caso por la historia que tiene el país, pero Andrea, quiero preguntarte en qué medida el discurso de la extrema derecha en Alemania, que es lo que estamos viendo en las últimas horas, pero también en el resto de los países, influye en el discurso de las opciones de derechas, de las opciones conservadoras, si se dejan arrastrar por esos postulados más extremistas. Absolutamente sí, creo que es el caso en la gran mayoría de los países europeos y occidentales. Las formaciones de ultraderecha han logrado reconfigurar los planteamientos de las formaciones de derecha tradicional, y esto ocurre en un amplio abanico de políticas. La migratoria es evidente, ha habido un giro, un endurecimiento del discurso por parte de la familia popular, los democristianos, y no solo, todo, digamos, el conjunto, yo creo, del espectro político se ha ido moviendo hacia un endurecimiento de la política migratoria. Además, tienen un claro impacto, por ejemplo, en políticas medioambientales. Ellos, por lo general, aunque hay algunas diferencias entre partidos de ultraderecha de distintos países europeos, pero por lo general adoptan una postura escéptica contra lo que es todas las medidas para frenar el cambio climático. Y esa posición ha también provocado una influencia en las familias democristianas, que también creo que desde hace unos años dan muestras de arrastrar los pies en lo que es necesario para combatir el cambio climático. Por lo tanto, en distintos ámbitos políticos vemos una influencia de la ultraderecha sobre la derecha tradicional. Por lo tanto, incluso sin llegar al gobierno, al mando o como socio junior de coalición, logran influenciar el devenir de la política occidental. Andrea, Franco, muchas gracias por vuestro análisis y por ayudarnos a entender lo que suponen estas elecciones en Alemania.